Hubo un tiempo en que Jabari Parker era uno de, si no el prospecto más anticipado en todo el país. Jugador nacional del año en Duke, 2 veces señor baloncesto de Illinois, algunos argumentarían que era el prospecto más talentoso que han visto en mucho, mucho tiempo, y estaba destinado a convertirse en una superestrella. Sin embargo, si miras hacia atrás en la clase del 2014, de todos los jugadores seleccionados en la lotería, que son las primeras 14 elecciones, ¿sabías que Jabari Parker es el primer jugador de estos 14 en salir de la NBA? Jugó su último partido en la NBA el 2 de enero de 2022. Incluso Nick Stauskas y Dante Exum duraron más que Parker, lo cual es una locura pensar. A la edad de 26 años, Jabari Parker pasó de ser un joven jugador prometedor con todo el potencial del mundo a un suplente para los Boston Celtics, quienes llegaron a las finales ese año, sin agradecimiento a Jabari, quien fue despedido a mitad de temporada. Nadie lo sabía en ese momento, pero resultó ser su último partido en la NBA. O tal vez no. Jabari aún no ha cumplido 30 años hasta el momento de este video. Todavía hay una oportunidad para un regreso, aunque esa oportunidad se está volviendo más y más delgada cada día. Pero ¿cómo llegó a este punto? Como uno de los prospectos más reconocidos del mundo, un jugador que incluso el entrenador K consideró probablemente el jugador más talentoso que jamás ha pisado la cancha en Duke, tuvo la carrera más corta de todos los seleccionados de lotería de su clase. Un jugador que atrajo fuertes comparaciones con Carmelo Anthony, por su estilo de juego y forma de cuerpo, pero con una carrera que no fue ni una fracción tan buena como la de Melo o una fracción tan larga. Y ahora está desesperado por hacer un regreso. ¿Pero realmente sucederá? Un pensamiento. Echemos un vistazo a cómo Jabari Parker fracasó en la NBA, y qué lo llevó a volverse completamente inútil tan rápidamente. Con la segunda elección en el draft de la NBA del 2014, los Milwaukee Bucks seleccionan a Jabari Parker de la Universidad de Duke. Seleccionado en segundo lugar en la siempre icónica clase del 2014, una clase que se consideró una carrera entre 2 hombres, Jabari Parker y Andrew Wiggins. Aunque las carreras de ambos comenzaron un poco inestables y ninguno de ellos alcanzó su máximo potencial, Wiggins aún logró forjar una fantástica carrera larga y encontró su nicho en la liga. Parker, por otro lado, experimentó exactamente lo contrario. Cuando se unió a los Milwaukee Bucks, estaba destinado a fracasar, así que estaban en medio de un periodo de transición. Rápidamente se movieron del experimento de Monte Ellis Brandon Jennings, que todos sabíamos que era un fracaso completo antes de que incluso comenzara. Esto los llevó a entrar en modo de reconstrucción y así adquirir jóvenes prospectos esperanzadores que pueden liderar un nuevo futuro en Milwaukee. Entre estos prospectos se incluyeron Giannis Antetokounmpo y Chris Middleton. Ambos llegaron a Milwaukee solo un año antes de la llegada de Jabari Parker. Según John Hammond, ex gerente general de Bucks, su esperanza era tener un trío de jóvenes jugadores increíblemente versátiles, que podían jugar en varias posiciones. A medida que la NBA se movía hacia el baloncesto sin posiciones, había grandes expectativas para este equipo, y especialmente Jabari Parker. De hecho, antes del ascenso a la fama de Giannis y Middleton, John Hammond creía que Parker era el único con potencial legítimo de estrella. Poco después del draft declaró: "Necesitamos que se convierta en una estrella. Tener un jugador como este no podemos enfatizar lo suficiente". Inmediatamente, Parker fue acogido por toda la ciudad de Milwaukee. Casi todos tenían tanta fe en él para convertirse en el rostro de la organización y posiblemente el rostro de la NBA. John Collins se cuestiona por qué no escuchó un silbato. Parker Robinson fue a la izquierda. Lamentablemente, a un chico no le agradaba Jabari. El chico, cuya carrera como entrenador ha estado envuelta en controversia: Jason Kidd. En este punto de la carrera de entrenador de Kidd se le veía como un hazmerreír. Desde sus travesuras como "golpéame",
hasta su falta de plan de juego que hizo que los fanáticos se preguntaran si sabía cómo entrenar. Sin embargo, se supone que la única fortaleza de Kidd es su capacidad para elevar a sus jugadores y fortalecer su relación con ellos. Por cliché que suene, era un entrenador de jugadores que era bien querido, a pesar de su mediocre habilidad para entrenar. Cuando Kidd fue despedido años después, Giannis quedó devastado e intentó contactar a la oficina principal para salvar su trabajo. Él fue clave en mi éxito, confiaba en mí y me daba el balón. Él me motivaba a diario. Él me impulsó a ser grande y no ser mediocre. Parecía que no podía hacer nada mal, ni siquiera a los ojos de la superestrella de los Bucks. Excepto por Jabari Parker, sus interacciones con Kidd fueron un poco diferentes. Según el periodista de los Bucks, Gary Wolfell, hubo varias instancias que crearon una brecha entre Parker y Kidd. Un exjugador de los Bucks me contó que Kidd fue muy duro con Jabari sin motivo, ya que es un buen chico. Otro exjugador dijo que Kidd dejó a Parker en la estacada al castigarlo por hablar públicamente de una reunión del equipo de forma no crítica, no poniéndolo de titular en el siguiente partido. Kidd dijo a la prensa que fue por votación de los jugadores. Esto pasó en el segundo año de Jabari en la liga. ¿Te imaginas a un entrenador pidiendo a sus jugadores que voten para dejar en la banca a otro jugador? Eso parece una locura. Kidd estaba disgustado con Jabari debido a su falta de esfuerzo en defensa y su mala condición física. Ambas críticas eran válidas, pero quizás fue demasiado duro con él en comparación con los otros jugadores jóvenes en la plantilla. Incluso en su temporada de novato, antes de estos eventos, Kidd intentaba cambiar a Parker antes de que sufriera su primera lesión de ligamento cruzado anterior. Y eso es algo de lo que deberíamos hablar. En la temporada de novato de Jabari, después de jugar solo 25 partidos, sufriría lo que finalmente se convirtió en una de las 2 rupturas de ligamento cruzado anterior en sus primeras 3 temporadas en la NBA. Ambas rupturas de ligamento cruzado anterior sucedieron en su rodilla izquierda. No hables de esa rodilla. En combinación con su tensa relación con su entrenador, los primeros años de Parker en Milwaukee fueron tumultuosos, y pasó la mitad de ese tiempo rehabilitándose, simplemente tratando de volver a la cancha, y tratando de ganarse el favor de Jason Kidd. A pesar de todo, en su tercera temporada promedió más de 20 puntos por partido con buenos porcentajes de tiro, convirtiéndose en una opción de anotación secundaria legítima detrás de Giannis. Ambos fueron vistos como el futuro de Milwaukee, y parecía que ambos solo podían mejorar a partir de aquí. Y mientras Giannis hacía avances tremendos cada temporada, alcanzando la élite de la superestrella de la NBA, desafortunadamente, Jabari vio su temporada cortada nuevamente con otra lesión de ligamento cruzado anterior. Algunos mencionaron su exceso de peso como la razón principal, y jugar de forma que presiona excesivamente sus rodillas. Esta vez, sin embargo, sus esfuerzos para recuperarse y volver a la cancha estuvieron llenos de obstáculos, y cuando finalmente regresó, Jason Kidd quería que saliera desde el banquillo. Mientras los Bucks progresaban sin él, Parker se enfocaba en su recuperación y no logró seguir el ritmo del equipo rumbo a los playoffs. Después de una recuperación muy larga de su segundo desgarro de ligamento cruzado anterior, el papel de Parker en el equipo disminuyó tanto que la organización ya no veía un lugar para él. Y así, en el verano de 2018, retiraron su oferta de calificación, permitiéndole firmar con un nuevo equipo, los Chicago Bulls. Antes de entrar en el resto de su carrera, en esta etapa, había opiniones divididas sobre Jabari Parker. Los optimistas creían que fueron sus lesiones las que ralentizaron su desarrollo, y él sigue siendo tan talentoso que debería ser un titular. Sus problemas no fueron por falta de habilidad, sino por una mala gestión y lesiones. Sin embargo, los pesimistas creían que, incluso cuando estaba saludable, Jabari tenía muchas fallas en su juego, sobre todo en defensa. No solo tenía quizás la velocidad de pie más lenta de la liga, sino que además mostraba una total falta de esfuerzo. Así que no solo está físicamente limitado, mentalmente no le importa lo suficiente para jugar a la defensa, ni tiene el talento o el instinto defensivo para sobresalir en este extremo de la cancha.
Su derrumbe se debe prácticamente por completo a sus propios fallos y mentalidad. Entonces, ¿cuál percepción de Jabari era correcta? Bueno, cuando llegó a Chicago, quedó bastante claro con una sola declaración que hizo al público. Me enfoco en mis fortalezas. En la liga no pagan por jugar a la defensiva. Decir que es una debilidad sería decir que todos la tienen. Fue en este momento donde todos dejaron de darle el beneficio de la duda. En cambio, empezamos a ver a Jabari desde otra perspectiva, como si estuviera saboteando su propia carrera simplemente por buscar un pago. Empezó bien en Chicago, pero ¿sabes qué? Fue gracioso. Puedes ver el momento exacto en que Jabari Parker pasó de ser una parte clave de la rotación de los Bulls a estar completamente fuera de la rotación. El 4 de diciembre de 2018, Jim Boylan se convirtió en el nuevo entrenador en jefe. ¿Y su primera decisión? Dejar a Jabari Parker en la banca. No solo dejarlo en la banca, sino excluirlo por completo del juego. Parker acumuló 9 DMPs consecutivos. Quizás Jason Kidd no estaba tan loco después de todo. Kidd y Boylan son reconocidos como entrenadores defensivos, por lo que los jugadores con debilidades en ese aspecto tendrán poca tolerancia con ellos. Para Parker, no solo es una responsabilidad, sino que es totalmente injugable. ¿Puedes adivinar qué sucede a continuación? Sí. Jim Boylan fue a la oficina principal de los Bulls y le preguntaron, ¿hay algo que quieras hacer antes de la fecha límite de intercambio? Algo para mejorar el equipo. Boylan mencionó de inmediato a Jabari Parker. Si dejarlo fuera por 9 juegos seguidos no probó su desprecio por Parker. Esto definitivamente lo confirmó. Ir a la oficina principal y exigir que lo cambien. Hey Jim, eres un payaso. Cualquier persona inteligente te despediría. Eres un payaso, amigo. Lo triste es que los equipos de la liga estaban al tanto de la situación de Parker en Chicago. Los Bulls intentaban deshacerse de él y todos lo sabían. Al igual que Jim Boylan, todos los demás equipos también lo veían como un prospecto de bajo valor que es un perjuicio para el equipo. Por eso otros equipos solo ofrecían porquerías por él. Intentaban descargar salario a cambio de él. Ese parecía ser su único valor en el mercado abierto. Cuando finalmente se encontró un intercambio, fue de hecho una descarga de salario, con los Wizards descargando el contrato insano de Otto Porter Jr. a los Bulls solo para que puedan sacar a Parker del equipo. Su tiempo en Chicago fue básicamente la última vez que Parker fue relevante, ya que pasó por 4 equipos diferentes en los siguientes 3 años antes de salir de la NBA a principios de 2022. Desde entonces, Parker ha estado decidido, algunos dirían desesperado, por regresar a la NBA. Arrepentido de las decisiones tomadas en su carrera, buscaba redención. Cuando reflexionamos sobre su carrera, lo único que podríamos usar para describirlo es una oportunidad perdida, un enorme tramo de talento desperdiciado que podría haber sido mucho más. A pesar de su evidente potencial anotador, capaz de encestar de múltiples formas, como un bruiser, jugador de post-up y tirador de 3 puntos, aunque inconsistente y algo egoísta, aún así tenía un paquete ofensivo muy competente en el que esperábamos que pudiera construir. Parece que fue ayer cuando la gente solía compararlo con Andrew Wiggins en la noche del draft, con los ojeadores creyendo que Wiggins tenía un techo más alto debido a su atletismo y rapidez, mientras que Jabari era un producto terminado con posiblemente el juego ofensivo más pulido de todos los tiempos, para un joven de 19 años saliendo de Duke. Definitivamente hubo ocasiones en su carrera donde presenciamos ese potencial en él. Sin embargo, debido a, ya sabes, una combinación de mala suerte y falta de fortaleza mental, Parker nunca tuvo una verdadera oportunidad de alcanzar su potencial. Y en cambio, sintió que toda la liga estaba en su contra. Y lo criticó injustamente. Sentía que aún merecía estar en la NBA. Su ego se estaba descontrolando, considerando que merece más de lo que en realidad merece. Si viste cómo terminó su carrera, pensarías que es imposible que regrese. Sin embargo, aún queda un rayo de esperanza. Durante su tiempo jugando en Europa, Parker ha logrado alcanzar su mejor forma física hasta la fecha. ¿Recuerdas a Gary Woolfell, el antiguo periodista de Milwaukee? Bueno, él ha estado siguiéndolo durante su tiempo en Barcelona, y al parecer ha habido ojeadores de la NBA en Europa que lo han estado observando de cerca. Woolfell declaró que según oficiales de la NBA que vieron jugar a Parker la temporada pasada, podría estar en su mejor forma profesional.
Parker, quien jugó con alrededor de 255 libras con los Bucks, ahora pesa alrededor de 230 libras. 29 años, consideró seriamente volver a los Bucks el verano pasado antes de firmar con Barcelona. Se ha reunido con varios equipos de la NBA, pero la mayoría no tenía el presupuesto para pagarle lo que él desea. Por eso todavía está esperando un contrato real para volver a la NBA. Quizás su momento pueda estar llegando pronto. Aún hay una oportunidad para restaurar su reputación. No quiere ser considerado la perspectiva más decepcionante de la clase del 2014. Actualmente, cuando se hizo este video, lo es. Nadie decepcionó más que Jabari Parker. Gracias por ver. ¿Qué piensas sobre Jabari Parker? ¿Crees que alguna vez volverá a la NBA y tendrá su segunda oportunidad? ¿Cuándo crees que sucederá? Déjame saber en los comentarios. Espero que hayan disfrutado el video. Y por supuesto, como siempre, nos vemos la próxima vez. Paz.